no bajes de la cama. Algunas personas podrán deshacerse de mí, pero yo siempre estaré dentro de este mundo, dijo el asesino de la noche, una criatura despiadada, que no sabe de compasión, únicamente conoce de tortura y un hambre voraz. El inicio del tormento entró a nuestras casas disfrazado. Sin sospecharlo, mis dos padres lo dejaron entrar, y mi hermano y yo quedamos a su merced. Era un viernes de noviembre. Mi hermanito Antonio y yo estábamos ante la peor de las noches, y ni siquiera lo sabíamos. Por azares de un destino cruel, nos tuvimos que quedar solos en la casa. Como mi abuelita llevaba un par de días internada por una seria complicación de infección en las vías urinarias, los adultos de la familia se habían estado turnando horarios para permanecer en el hospital, en espera de noticias. Aquel viernes por la noche, el turno de hacer guardia correspondía a mis padres. Y a pesar de lo estresante de las circunstancias, debo decir que no temí el que nos dejaran en casa a mi hermano de 10 años y a mí, de 15. Supuse que la noche la pasaríamos de forma ordinaria y dormiríamos plenos, después de cenar. Durante la primera hora sin mis padres en la casa, Antonio y yo nos pusimos a ver tutoriales de dibujos en YouTube. Creo que hasta ahí las cosas iban bien, no obstante, el aburrimiento y las ganas de adrenalina crecieron en los dos. Aprovechando de mala forma el hecho de estar sin supervisión, nos atrevimos a buscar otra clase de contenido en la plataforma y terminamos llegando a un canal perturbador, lleno de temas escabrosos, y top 7. Aunque el acto parecía lo bastante arriesgado y tortuoso, lo cierto es que no supimos en qué momento ponerle un fin y terminamos pasando de ver tops con 7 abominaciones, a mordernos las uñas con videos de 3 grabaciones de espectros y apariciones. Y justo cuando pasaron de las 12, los dos aún seguíamos en la sala, con nuestros pies encogidos y el miedo creciendo. De pronto, interrumpiendo el contenido de una manera espantosa, comenzamos a escuchar rasguños en nuestro cuarto, provenientes de debajo de la cama. Por lo que Antonio se puso pálido ante el escándalo insistente. Yo traté de calmarlo, diciéndole que, probablemente, era nuestro gato, Emmett. Aún así, me apresuré a caminar por el pasillo, y fingí que entraba al cuarto para dar un vistazo. Después de cenar algo de leche con galletas, nos fuimos al cuarto a acostar. Y como el colchón de la habitación era nuevo, tuve cierta emoción por estrenarlo, y por fin descansar como lo deseaba, pues, el colchón de antes era tan viejo, que los resortes nos lastimaban la espalda, y despertábamos con el cuello adolorido. A pesar de acostarme con la ilusión de descansar, parecía que Antonio tenía otros planes en la mente, puesto que no paraba de hablar y buscar pretextos para no dormir. Pensé que tal comportamiento se debía a todos esos videos de terror que vimos, por lo que me arrepentí de haberlos puesto. Luego de una hora tratando de dormir, tuve una pelea con él, por no ponerle fin a sus pláticas eternas. Y en medio de nuestro intercambio de palabras, me pareció escuchar de nuevo aquel incómodo sonido, parecido a rasguños, debajo de la cama. Por más que quise distinguir qué lo ocasionaba, no fui capaz de apreciar lo suficiente, pues mi hermano seguía parloteando en voz alta, reclamándome por cuestiones absurdas. Cuando me desesperé de estar oyendo su voz por encima de los extraños rasguños, le grité que se callara o lo dejaría en la habitación a dormir solo. Pero en protesta, Antonio se levantó y se puso a correr descalzo, de la puerta a la cama, una y otra vez, amenazando con prender la luz, para que menos pudiera dormir. En la cuarta ocasión en que se dirigió a la puerta, cumplió su amenaza y prendió la luz. Recuerdo haberme puesto furiosa y casi me dieron ganas de reprenderlo usando más que palabras. En forma burlona, Antonio empezó a caminar de vuelta hacia la cama, preguntándome qué haría al respecto. De pronto, en el lapso de un parpadeo, vi como algo lo arrastró de los pies y se lo llevó abajo de la cama. Mi hermano gritó angustiado, al igual que yo. No podía comprender qué estaba pasando. Aquello sucedió de manera veloz y brusca.
Desde donde yo estaba, lo único que vi fue a mi hermano desaparecer hacia abajo, a la par en que se intensificaban los rasguños debajo de la cama. Dominada por el pánico, me rehusé a bajar de la cama para no ser la próxima y poder ayudar desde arriba a mi hermano. Debajo de mí sentí como algo sangoloteaba la base y gruñía. Y apoyada a la orilla del colchón, le pregunté entre gritos qué era lo que sucedía. Antonio me exclamó que un ser abominable lo estaba sujetando a la fuerza, incrustando unas enormes garras en su espalda. Antes de que terminara de explicarme, oí una tercera voz allá abajo, susurrando. Con desesperación, le ordené a mi hermano que me dijera lo que aquella bestia le decía. Sollozando, y con la voz quebrada, se puso a pronunciar que éste amenazaba con comernos, pero no sin antes alimentarse de nuestro miedo. Luego de dar otro grito de dolor, Antonio siguió hablando, asegurando que esa cosa le decía que nos quería a ambos, porque del terror y la carne se alimentaba. Con el cuerpo temblando, quise bajar de la cama y correr a cualquier teléfono cercano. Sin embargo, la criatura oculta alzó su voz, dirigiéndose a mí. Fue como una clase de alarido agudo, una voz que lastimaba los oídos y te hacía desear huir despavorido. Aquella cosa desconocida dijo mi nombre, seguido de advertirme que, si me atrevía a bajar, me devoraría antes que a mi hermano y éste sufriría la peor parte de la tortura. Mi respiración se volvió tan agitada que creí que me desmayaría. Deseando hallar algo que me sirviera para comunicarme, miré hacia cada rincón de la habitación. Lamentablemente, no encontré nada. Quería bajar de la cama y no podía. Nunca me enfrenté a algo tan irreal y grotesco como lo que estaba aconteciendo. Me desesperaba el no poder poner ni un pie sobre el suelo. Me paré en la cama y me estiré en cada esquina, tratando de no caer. Me estaba esforzando por alcanzar cualquier objeto, mas resultó ser inútil. Lo poco que conseguí tomar fue una lapicera. Bajo a mis pies, sentí de nuevo los intensos angoloteos de la cama. Antonio me suplicó por auxilio y, para ahogar su voz, la cosa soltó gruñidos, con otro ruido, que sonaba como si algo pegajoso se estuviese embarrando en aquel espacio oscuro, el cual yo no conseguía ver. Por lo que Antonio me gritó que la criatura le había mordisqueado el brazo. Lo primero que se me ocurrió al saber que se comía a mi hermano, fue llamarle a Emmett, para que, al ver entrar a mi pobre mascota, esa aberración la atacara a ella, y no a mi pequeño hermano. A los pocos segundos de haberle hablado, Emmett entró y miró asustado por debajo de la cama, y como si hubiese entendido la magnitud del peligro que corríamos, él se metió por su propia cuenta. Sin siquiera pasar un segundo, se escucharon sus gritos de sufrimiento, uno tras otro. Durante el ataque, Antonio salió debajo de la cama, con la camisa de la pijama ensangrentada. Le dije que saliéramos de allí, pero la bestia volvió a hablar, advirtiendo que nos perseguiría al primer paso que diéramos fuera. Sin encontrar otra opción, lo ayudé a subir de nuevo a la cama. A lo largo de 15 minutos, estuvimos escuchando el despiadado ataque hacia Emmett. Mientras Antonio se cubría los oídos con ambas manos, yo lo abrazaba con fuerza, en un intento por calmarlo. Después de que los gritos de nuestro gato cesaran, los gruñidos y los rasguños también se detuvieron. Por lo que ambos nos quedamos quietos. ¿Todo terminó?, me preguntó. Fui incapaz de contestarle, y desconociendo si las cosas empeorarían, le aconsejé que no bajáramos de la cama y nos mantuviéramos unidos. Tras pocos minutos sin recibir amenazas, un inmenso y delgado brazo se asomó desde debajo de la cama, apoyando sus dedos en las cobijas. Aquella mano tenía un color amarilloso, con unas garras quebradizas y cortadas profundas por toda la piel. Enseguida, se asomó el segundo brazo, tratando de alcanzarnos, mientras nos replegábamos a la pared. De frente a esos brazos de aspecto anormal, mi hermanito mojó sus pantalones y me suplicó que, pasara lo que pasara, no me atreviera a soltarlo. Después de los intentos fallidos por alcanzarnos,
la bestia asomó la cabeza. Sus dientes eran largos y se veían tan afilados como los de un cuchillo. En su rostro no había mirada, solo 2 agujeros negros, en vez de ojos. Cuando se levantó, su cabeza casi rozó el techo. Pero Antonio y yo no paramos de gritar, sin dejar de pegar nuestros cuerpos a la pared. Las cortadas profundas lo cubrían a la criatura de pies a cabeza. Por algún motivo, pensé que él se las había hecho a sí mismo. En un movimiento brusco, se agachó para sujetar el pie de Antonio y empezó a forcejear conmigo para llevárselo. Mi pobre hermano suplicaba por mi ayuda y yo peleaba para defenderlo, pero mi fuerza no era más grande que la de aquel aberrante monstruo, y de tanto jalar a mi hermanito, me terminé cansando, sintiéndome frágil e indefensa. Aprovechándose de mi notable debilidad, la cosa jaló los pies de Antonio con mayor fuerza y finalmente consiguió arrebatármelo. En medio de la desesperación, le grité a mi hermano que intentara defenderse y que pronto lo salvaría. En el corto pasar de segundos, lo escuché suplicar piedad, cada vez con más fuerza y angustia. Bajé de la cama y me arrodillé para intentar sacarlo de ahí. De golpe, el escándalo se detuvo, no escuché ningún otro movimiento. Y mirando hacia abajo, vi un charco rojizo, emergiendo desde debajo de la base de la cama. Ese líquido espeso alcanzó mis rodillas y entonces supe lo que era aquello. Afligida, sentí como un nudo se formaba en mi pecho. Dolía como ningún otro dolor y el llanto desconsolado era imposible de manejar. «Ahora iré por ti», pronunció la misma voz aguda. Aterrada, me subí a la cama, con la ropa sucia de las rodillas y sin poder aceptar la reciente y grotesca pérdida de mi hermanito. Apenas regresé a la cama, la bestia volvió a salir, con los dientes manchados de rojo y una sonrisa tan horrible que me dejó inmóvil. Mientras presionaba mis labios con demasiada fuerza, como un gesto nervioso, la cosa dijo que él era el asesino de la noche y ahora estaba deseoso por probar mi carne. Le rogué que me dejara vivir y este únicamente me negó con la cabeza. En voz alta, dijo que su lugar preferido para habitar era debajo de las camas, sobre todo si éstas pertenecían a personas débiles y fáciles de espantar o sugestionar. Mencionó que, durante siglos, había estado acechando y devorando a sus presas, porque, sobre las camas la gente es vulnerable, los sueños distraen y el miedo a veces emerge sin explicación. Entre una mueca de gusto, agregó la frase: «No creas que tus abuelos te han advertido del monstruo bajo la cama, en vano». Cuando el asesino de la noche dejó de hablar, empecé a tener un ataque de tos, una crisis que me impedía jalar el aire con normalidad. Esos episodios no eran usuales en mí, a menos de que estuviera en contacto con un factor que me despertase alguna alergia. Y conforme evolucionaba la crisis de tos, en mis pulmones crecía una fuerte sibilancia que me provocaba dolor al respirar. Busqué alrededor si había algo que despertara mi alergia, mas no encontré nada. Y aprovechándose de mi situación, la bestia abrió su hocico y lo acercó a mi rostro. Pensé que éste procedería a morderme la cara, sin embargo, se puso a jalar aire, como si tratase de absorber o robarle algo a mi ser. Se estaba alimentando de mi miedo. Mostrando que no tenía ni mínimo rastro de piedad, o cuanto menos lástima hacia sus víctimas, sacó debajo de la cama una de las manitas de Antonio y me la acercó a los ojos. Durante mi crisis asmática y el mareo por el impacto de lo que estaba ocurriendo, el asesino de la noche se colocó junto a la puerta de la habitación y actuó como si estuviera dormido, con la única intención de hacer durar más la tortura. Por lo que sin moverme de la cama, continué peleando contra la sibilancia y la desesperante sensación de opresión en el pecho. Anhelaba que alguien entrara a la casa de sorpresa y me salvara la vida. Y aunque la puerta se hallaba custodiada, pensé en salir por la ventana, así me fracturara algún hueso. Sin dar señales de mis intenciones, me puse de pie velozmente y corrí hacia la ventana. Pero por desgracia,
Poco antes de conseguir llegar, el asesino me tomó por la pierna y con fuerza me azotó de regreso a la cama, soltando gruñidos. Este me acorraló con los dos brazos, haciéndome imposible el siquiera patalear o moverme. Grité por auxilio tan alto como me fue posible, entre la incontrolable reacción en mis pulmones. Molesto con el escándalo que hacía, el asesino de la noche cubrió mi boca con una de sus manos. No podía moverme de la cama, la bestia estaba sobre mí. Y después de emitir otro rugido, dijo que me haría visitar mis experiencias más traumáticas desde cero, agregando que no me preocupara, pues aquello no iba a ser peor a las aberraciones que ya me habían obligado a soportar antes dentro de la misma habitación. Presionando los ojos, ahora sentí su fría mano en mi frente. Y con dolor en el cuerpo, reviví sensaciones espantosas de eventos que creí haber olvidado. Presa del terror, viajé hacia mis primeras caídas, el llanto por los regaños, el miedo a la oscuridad. Se desbloquearon y revivieron las experiencias amargas de la escuela, los pleitos, insultos y faltas de respeto por parte de mis compañeros, ahora estaban en mí. Por lo que lloré por cada cosa negativa que era forzada a encarnar de nuevo. Y conforme las memorias se hacían más cercanas, el sufrimiento incrementaba. Pues, ya no me enfrentaba a la tristeza de un regaño, o al miedo hacia los monstruos. No, a partir de los 13 años, me enfrentaba a monstruos de la vida real, con conductas depravadas y cómplices cercanos, listos para denigrarme y luego hacerme sentir culpable. El dolor y el miedo eran inmensos. Probablemente, en toda mi vida había tenido más tormento en el alma que momentos agradables y funcionales. Sin resistir esos pasajes, rogué en forma desesperada que me dejara en paz. Incluso le dije que terminara de una vez y me devorara, pero que por favor no me obligara a continuar. El asesino de la noche quitó su mano de mi frente y con otro gesto de burla dijo que mis recuerdos dolorosos le resultaban un banquete. Para entonces, la inexplicable reacción alérgica me había cerrado la garganta al grado de comenzar a asfixiarme sin ningún remedio a mi alcance. Acostada, sobre la cama, y con mis manos alrededor de mi cuello, pensé que el causante de mi alergia se encontraba en el nuevo colchón o quizás en su interior. De la lapicera que tenía a un costado, me obligué a sacar unas tijeras y resistiendo el tormento de no lograr respirar, procedí a cortarlo, haciendo hoyos e introduciendo mis dedos al interior de la cama. Y tras buscar de forma desesperada, encontré un costal lleno de tierra, huesos diminutos y fuerte aroma a ruda. Allí estaba la causa de mi crisis. Todo el extraño contenido lo aventé a lo lejos, mientras que continuaba luchando por jalar la mayor cantidad de aire posible, asumí que aquella era mi agonía. Pero por otra parte, ahora las cosas me parecían tomar un sentido. Antes de que mis padres nos dejaran solos en la casa, confiaron en la familia más extraña de la plaza. De ello se habló mucho en relación a la pérdida de una hija, la cual hallaron muerta en la cama un par de años atrás. Recordaba el caso. Por mucho tiempo se les señaló como culpables hasta que las investigaciones comprobaron lo contrario. Aquel matrimonio se mostró desesperado por venderle a mis padres el nuevo colchón, con la excusa de tenerlo de sobra y en excelentes condiciones. Esos malditos sabían lo que nos estaban enviando y prefirieron ofrecernos a nosotros en lugar de ser los siguientes. Malditos vecinos. Enclaustraron a la bestia y con esta a nosotros. Esta ha sido la noche más voraz de mi vida, pues ahora recuerdo lo ingenuos que fuimos, en especial mis padres, que decidieron poner la cama nueva minutos antes de ir al hospital con mi abuela. Ahora, el asesino de la noche se ha vuelto a posar sobre mí, probando mi cara con su larga y áspera lengua. Su aliento es exageradamente pestilente, supongo que se debe a la carne descompuesta entre sus dientes. Interrumpiendo su desagradable acercamiento a mí, el teléfono de la otra habitación suena.
El monstruo se vuelve a poner de pie y se dirige hacia ese otro extremo del pasillo. Quisiera levantarme de aquí, quisiera salir por la ventana y correr hasta perderme. Sin embargo, mis pulmones apenas si se están llenando lo suficiente como para permitirme estar consciente. Me resulta imposible el sentarme, mi cuerpo se va sintiendo más y más débil. Pues desde aquí, alcanzo a escuchar cómo es que se hace pasar por mí al teléfono. En el altavoz, mi madre menciona que mi abuela ha presentado una mejoría y que, probablemente, esta será dada de alta al amanecer. Con una voz tranquila, mi padre dice que el colchón nuevo se lo tendremos que dejar a ella, para que así descanse mejor que cualquier otro en la casa. Desde la cama intento gritar para que me escuchen. En la mente, mis palabras son: no le dejen a mi abuela este maldito colchón. No obstante, parece que ya hasta he perdido la voz. La llamada termina, él cuelga el teléfono. Escucho sus pasos aproximarse de regreso a mi cuarto. Y sin acercarse a la cama, vuelve a sacar la lengua, como si estuviese saboreando lo que está a una nada de llevarse al estómago. Lo siento por Antonio, y también lo siento por mí. Parece que ya nadie podrá estar seguro de si la cama que le aguarda es segura, o si podrá salir como un sobreviviente después de la noche. Mirando al espejo lejano de la pared, veo mi rostro y no me alcanzo a reconocer. Veo a una joven con la piel tornándosele morada. Antes que el asesino, es su propio cuerpo quien en este instante la mata. La despiadada bestia se ha vuelto a meter bajo la cama. Escucho que algo arrastra, algo lleva entre manos. Sale de allí, y aquello que toma con una mano es el cuerpo de mi hermano. Pero sale por la puerta con este, y hasta acá escucho cómo lo lleva abajo, arrastrándolo por las escaleras. Su pobre cabecita es azotada de escalón en escalón. Entre mis últimos respiros, lo único que pienso es: hermano mío, nos han devorado en vida. Pero, al menos en la muerte, aún contigo estoy. Minutos después de haber bajado al cuerpo de Antonio y embarrar todo el camino con algo que les destrozará la cordura a mis padres, el asesino de la noche ha venido por mí. Por lo que cierro los ojos, resignándome al dolor, doblegándome ante la crueldad. Del mismo modo, estoy siendo arrastrada por las escaleras y en mi ropa puedo sentir la humedad que dejó en el piso la sangre de pequeño hermanito Toño. Llegamos abajo. Siento los afilados dientes de la criatura incrustándose en mis piernas, pero, ¿qué más da? Lo mejor que puede pasar es que termine cuanto antes, para que yo deje de sentir y me vaya a descansar en paz. Que quede como una advertencia para quienes daría lo mismo conseguir un colchón nuevo a conformarse con uno de segunda mano. El asesino de la noche volverá a atacar, de eso estoy segura. En estos últimos segundos, no dejo de imaginar lo aberrante que será el momento en que mis padres y abuela nos encuentren. Probablemente entrarán con cotidianidad por la puerta y se preguntarán por qué no estamos despiertos. Mi madre será la primera en temer y encontrará algo desagradable en las escaleras. Finalmente, al encontrarnos aquí, gritarán, sus almas se partirán y al principio también desearán morir, antes que seguir presenciando el repulsivo e infernal escenario. Así funciona la realidad, así funciona la cadena alimenticia. Pierdo el control absoluto de mis brazos, mi corazón golpea con una fuerza anormal, siento cómo se vuelven lentos los latidos. Es todo, he aquí mi último segundo de vida. Mi último instante como comida. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.